¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este primer video. Yo soy Matías Marni. Vamos a estar dedicándonos en este canal a la cobertura de los hechos de la política argentina e internacional, pero principalmente de la política argentina, y hemos elegido el día de hoy para arrancar sábado por la noche, sábado 1 de marzo, el día en el cual arrancan o se abren las sesiones legislativas, la apertura de las sesiones legislativas al mando del presidente de la Nación, Javier Milei, en un contexto donde viene de semanas bastante agitadas el gobierno, dado que, bueno, ya pasaron 2 semanas del episodio de Libra, la criptoestafa, o todavía pendiente de investigación si es o no una estafa. Durante esta semana corriente, el nombramiento de 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto, salteando lo de que dictamina la Constitución Nacional sobre de que sí, el presidente del Ejecutivo debe obviamente proponer a los jueces, pero debe ser aprobado por 2/3 de la Cámara del Senado. Obviamente un hecho a las vistas antiinstitucional y anticonstitucional, pero que ya cuenta con la jura, ¿no? Porque Rosati hizo el juramento. Así que llegamos al día de hoy, a este sábado, en el día donde obviamente se hace la apertura de las sesiones legislativas. Hay que decir que, en primer término, cuando Javier Milei llegó al recinto, cuando llegó al Congreso, al edificio, fue recibido no por una multitud, sino por un puñado de vecinos o de personas que se presentaron a cacerolear. Y ese detalle no fue tapado por la transmisión de la cadena oficial, que obviamente fue una transmisión elaborada por el Poder Ejecutivo, partidaria, como lo suelen hacer todas las asambleas de todos los años, siempre a cargo del Poder Ejecutivo, pero se les escapó el detalle de que hubo un puñado de personas que se acercaron hacia el edificio del Congreso a recibir al presidente con cacerolazos. Sí, una vez adentro, hay que decir que una de las imágenes de la noche fue esta, un Congreso totalmente vacío. Solamente se presentaron los senadores y diputados, obviamente, de La Libertad Avanza, del PRO, de la coalición Juntos por el Cambio. Obviamente la mayoría se ausentó. Para mí, en un acto errático, no se presentaron a la Asamblea los diputados de los bloques de Unión por la Patria, también del Frente de Todos. Tampoco se presentó el nuevo bloque de Democracia para Siempre, los radicales que están medio o semi distantes del gobierno, y también se hizo ausente Martín Lustó, presidente del radicalismo. Hay que decir que, insisto, fue una... A ver, el presentismo de lo que fue la Cámara realmente, o de lo que fue la Cámara, no, de lo que fue el Congreso, es realmente preocupante, porque es una imagen que no se suele ver, es una imagen que no se ve casi nunca. Prácticamente no hubo un colega que haya dicho que se haya visto esta imagen del Congreso vacío para la apertura desde la dictadura militar, ¿no? La última dictadura cívico-militar. Pero si hablábamos de la imagen de la noche y por qué ha tomado mucha temperatura la apertura de las sesiones del día de hoy, es porque esta imagen que la hemos visto, esta foto la saca la colega Débora de Urrieta, es el senador creo que es, sí, Facundo Manes, diputado, me corrijo, Facundo Manes, diputado, que en un momento le muestra la Constitución Nacional a Santiago Caputo, en un contexto donde para mí fue el punto neurálgico de todo el discurso de Milei, que habló durante 1 hora 10 minutos aproximadamente, en un momento donde Milei habla de reformar el sistema judicial. Obviamente habló del Procurador Nacional y obviamente tal vez lo más contradictorio o lo más loco en todo este contexto que bien les mencionaba al inicio del video, de que habló de que el Ejecutivo o la política no debe hacer nombramientos
a la justicia, ¿no? No nombrar jueces, no nombrar fiscales, algo que despertó esta reacción de Facundo Manés, que mostró la Constitución Nacional, y esto provocó el enojo de Javier Milei, que en dicho discurso se la termina agarrando y dijo que lo mande o lo mandó a leer la Constitución a Facundo Manés. Insisto, con el concepto de que para mí la oposición toma un papel bastante errado en no asistir a la asamblea, dado que con muy poquito Facundo, a ver, digo, ¿no? Si hablamos en el juego político de la rispidez, ¿no? Una oposición del cual solo se hizo presente Manés, y miren lo que consiguió, porque mañana va a ser la tapa de todos los diarios, y Unión por la Patria o el peronismo o el kirchnerismo no se presentó. Hoy fue un congreso totalmente partidario, con invitados también muy relacionados a la figura del presidente, y Manés que fue y se la bancó. Insisto, después para otras cosas la oposición siempre está para hacerle el juego a Milei. En este caso, insisto, Manés puso la cara, se la bancó, que todo el Congreso le grite, que Milei le grite, pero para mí se lleva la imagen de la noche por lo que continuó después. Porque antes, mientras estaba terminando de ajustar la cámara, mientras estaba terminando de ajustar los últimos detalles antes de arrancar, obviamente, acá el video, Facundo Manés enojadísimo, denunciando ante las cámaras de la televisión que cuando terminó el discurso de Milei en los pasillos del Congreso, Santiago Caputo se le acercó con una persona, lo amenazó, le dijo que ahora sí iba a tener noticias de él, y que el allegado que estaba junto a Caputo le termina pegando una piña. Y Manés dice que va a denunciarlo mañana ante la justicia. Algo insólito, algo que realmente no tiene precedentes de que le peguen a un diputado nacional adentro del Congreso. Bueno, sí, precedentes hay, pero no esta característica, al menos en democracia, ¿no? Pero bueno, obviamente más allá de todo lo que ha sido este punto central, insisto, para mí mañana los tapas de los diarios y los canales de televisión van a ahondar alrededor de lo que ha pasado con Facundo Manés. Hay que decir que obviamente estuvieron presentes todos sus ministros, a los cuales Javier Milei les agradeció por ser el mejor gobierno de la historia. A ver si teníamos una imagen, creo que la teníamos acá, si la podemos tener de la manera más rápida posible. Acá sí la tenemos y ahora la vamos a mostrar, pero la imagen de los ministros en la primera plana lo podemos ver a Toto Caputo, el ministro de Economía, a Luis Petri, el ministro de Defensa. También está Cunio Libarón, el ministro de Justicia, estaba Patricia Burrich, estaba Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación. En distintas partes del discurso, Milei le fue tirando algún que otro centro a sus ministros, a los cuales lógicamente le agradeció. Obviamente hay que decir que pocos anuncios, dijo el presidente. Creo que el más destacado, hubo varios, otro de los cuales hay información de que solamente fue palabrerío en un discurso, pero sí efectivamente de que se encuentra avanzada la negociación para el FMI de un nuevo préstamo que no implicaría deuda. A ver, no me quiero poner en tecnicismos económicos porque no soy economista, pero es difícil imaginarse que un préstamo al FMI no se traduzca en deuda. Dice Javier Milei que este préstamo va a servir para salir del cepo. Hay que ver si el FMI lo presta. La verdad que no quiero hacer lectura de gestos, pero en este momento se desataron varios gestos en el sector de los ministros. También se hizo presente en la Corte Suprema de Justicia. Estuvo Lorenzetti, estuvo Rossetti, estuvo García Mansilla, recientemente designado. No estuvo Ariel Lijo, cosa que, bueno, habrá que ver por qué no estuvo. Habló también del fin de la pauta oficial, algo que, a ver, sí, obviamente ya no está el video del Estado anunciándote una ruta en La Rioja, pero esto es absolutamente mentira. Creo que todos vemos propagandas o publicidades de YPF, la reciente, ¿no?, grabada con Messi y De Paul, que no tiene nada que ver con Milei.
hay pauta oficial y se sigue dando, se siguen pautando. Fue un discurso bastante partidario y bastante también para la tribuna. Eso creo que está más que claro. También habló de logros económicos, sigue comparando la inflación mayorista proyectada anual al 17.000%, algo que es poco serio y que la ha bajado al 19% que le da proyectada en este año. También habló de una reforma laboral, que sería un tema importante, pero por la información que uno maneja no va a llevarse a cabo la reforma laboral. Sí, también habló de una reforma del Código Civil y Comercial, del Código Procesal, ni hablar del Código Penal. Hubo palos también para Axel Kicillof con respecto al caso de Kim Gómez, la chica, la niña que fue recientemente y brutalmente asesinada, un caso horrible en la provincia de Buenos Aires. Pero acá me veo en la obligación de hablar de una contradicción también del presidente, porque minutos antes de hacer política con un caso horrible, que para mí es totalmente repulsivo, hacer política con una muerte me parece totalmente desagradable, pero es contradictorio. Recordamos que Kicillof en el día de hoy, en una conferencia de prensa, anunció que va a ir a la justicia porque Milei le había dicho que tome cartas en el asunto y que si no estaba preparado que se corra que iban a intervenir en la provincia, cosa que obviamente generó la denuncia y el desagrado de Kicillof. Kicillof le responde también diciéndole de que se sienten a hablar para resolver la cuestión de la inseguridad. Milei vuelve a replicar en esta apertura de sesiones legislativas de que no se va a sentar a hablar ni a trabajar con una persona que piensa que un delincuente es una víctima. Pero volviendo a la contradicción en sí, me da la sensación de que a nivel bonaerense Kicillof es responsable, al menos desde la lectura, ¿no?, que uno puede desprender de lo que dice Milei, es que Kicillof sí es responsable de lo que pasa en cuestiones de inseguridad en provincia de Buenos Aires. Paréntesis, es casi 90% responsable o es muy responsable de lo que pasa, pero cuando después hay que hablar de la provincia de Santa Fe y lo que está pasando con Rosario, se cuelga la medallita y obviamente elogia a Patricia Bullrich, un Kicillof que dijo, yo tengo intrínseca relación con la policía y, por ejemplo, a los chicos a los delincuentes, a los asesinos de la chica de la niña Kim, los habían encerrado y liberado en repetidas oportunidades. Y eso ya es cuestión de la justicia y no meramente del Poder Ejecutivo. Pero bueno, insisto, fue un discurso meramente partidista, para mí meramente tribunero, donde la oposición sembró el terreno para que esto pase. Creo que viene de 2 semanas donde le pueden entrar balas por todos lados y donde además el presidente tiene el estómago para hablar de menciones a jueces o a menciones en el Poder Judicial, cuando acaba de nombrar a 2 jueces de la Corte Suprema por decreto. Insisto, eran flancos para pegarle. El único opositor que estaba ahí era Manés. Manés aprovechó. Más allá del rédito político, me parece que era algo necesario. Creo que no es la forma de decirle que no, ausentarse, sino la forma de decirle que no es trabajar más, decir que no y proponer un proyecto que sea verdaderamente la salida. Después, creo que muchos anuncios más no hubo, intento no dejar nada de lado, pero insisto, fue una asamblea totalmente caldeada, un discurso caldeado, donde prácticamente Milei no se cruzó palabras con Villarroel, donde todos los legisladores que estaban presentes en el recinto prácticamente aplaudieron de pie y respondían al grito de viva la libertad del presidente. Veremos qué pasa y veremos qué semana se nos viene después de esto que ha pasado y después de, obviamente, el episodio de Facundo Manés, que para mí, insisto, es el tema a tratar en esta semana o en estas recientes horas. Matías Marni me llamo, amigos, gracias por estar del otro lado, suscríbete al canal, dale like y bienvenidos en todo esto que se viene a partir de ahora. Gracias.